habíamos quedado con madres y vos lo que habías dicho, que me parecía que estaba bastante bien, era como, bueno, originalmente era apolítico. Y yo te dije, bueno, te lo dejo a vos, buscá, hurgá, investigá como características de madres actualmente. ¿Pudiste buscar algo? ¿O por qué habías Sí. hecho ese comentario? Había hecho este comentario principalmente, o sea, me pasó que cuando vos dijiste apolítico, dije, sí, está bien, es apolítico porque no es que se reúnen ahí por un partido político puntualmente, pero capaz que hay dentro de cada persona como alguna iniciativa más a los grupos más de izquierda. Por eso capaz la parte de las guerrillas y a los hijos los buscaban por tal cosa. Entonces las madres seguramente que tengan relación más con una ideología más de izquierda. Sí. Eso por un lado. Pero entiendo tipo lo que vas con con apolítico. Y después escuché varias campanas y busqué también información. Lo que encontré, que lo tengo acá, leí una nota que le Sí, hicieron a Estela Carlotto, que es una de las abuela. fundadoras. Sí, abuela es madre Claro, también, ¿no? Digo, si sos abuela, sos madre. no, pero yo lo que vi es que una de las preguntas que le hacían era cuál era la diferencia entre abuelas de Plaza de Mayo y madres de Plaza de Mayo. Entonces, dice, Estela de Carlotto explicó sus diferencias ideológicas con Eve de Bonafini. Parece que hay como mucho tema entre Eve Bonafini, tuvo muchísima más afinidad con los K en el momento donde Néstor asume, en 2003, como al principio era una ayuda del gobierno de turno para que, no sé, tenga más expansión su idea, una ayuda también medio económica. Obviamente, como todo lo que pasa en este país, hubo como que los cálculos no cerraban, tipo, no cerraba todo divino. Y había lo que vi yo es que Estela de Carlotto lo que critica es que tiene formas ideológicas con Neve Bonafini muy diferentes. Que si bien la idea inicial es lo mismo, que es luchar por los desaparecidos, encontrar capaz que hijos todavía no, o sea, ya no, pero sí los nietos, Sí, o los como restos, que, o por lo menos el lugar físico. claro, por lo menos saber dónde está el cuerpo. Sí. Tiene ideas ideológicas que no comparte y sobre todo le criticaba las formas. Dice que Bebe Bonafini tiene, bueno, creo que es una de las que más conocemos, tiene formas que no comparte, de ir como mucho más al choque, y dice que en estas situaciones es mucha la sensibilidad que se maneja para ser tan, usó una palabra que me gustó, como tan arrogante o tan agrandada, no sé, no era exactamente esa palabra. Sí. Y después, bueno, lo relaciona mucho con el gobierno de los Kirchner, con que ahí fue cuando realmente el cierre, cuando Estela de Carlotto abre la parte de las abuelas, y creo que Bebe Bonafini se queda con la parte de las madres. Madres. Como dije antes, tipo, si bien la idea es la misma, es buscar los cuerpos o buscar o los nietos, pero como que se manejan de formas diferentes. Y que Estela de Carlotto sí siguen manteniendo esa idea apolítica. Que todo bien Digo, con el una gobierno. pregunta, Mar, Sí. que no entendí. Entonces, Estela de Carlotto y la señora de los anteojos rojos, pues yo me acuerdo de esa mujer por los anteojos Bueno, rojos anteojos rojos. de 15, Bonafini. ¿viste? Bonafini. Tipo, por esta diferencia que había entre ellas y supongo que entre otras más, se da esta división entre abuelas y madres. Y Eve se va a quedar con madres y Estela con abuelas. ¿Sería? Con madres, claro. Sí, Ok. ten en Estela cuenta, se encarga. hay un dato que no es Estela, menor, hay un dato que no es sí. menor, y que es Estela de Carlotto. A ver, es una pavada por ahí la diferenciación, pero es necesaria. Eve Bonafini no puede ser abuela. ¿Estamos? Porque Eve Bonafini no está buscando un nieto. O sea, porque Eve Bonafini tiene desaparecido, creo, una hija, pero la hija no hay referencias ni hay rastros de que su hija ya estaba embarazada en contexto de encierro. Entonces, Ah, ok. Eve Bonafini es madre, como también lo es de Carlotto. Pero la diferencia es que de Carlotto es una tipa que Sabe que sabe tiene un hijo. fehacientemente, de hecho, uno de sus nietos, hace un año atrás, el nieto fue recuperado. A ver,
El tema es que para ser abuela no es que vos quieras ser abuela y diferenciarte, es que tenés que tener como algún tipo de registro para corroborar que tu hija haya tenido o que haya sido desaparecida embarazada, o que eventualmente alguien te cuente que en contexto de encierro, producto seguramente de una violación, nada, tu hija ha tenido un hijo. Si no, no es que vos yo Puedo decís que hacer quiero ser abuela. Dale. ¿Para qué? un dato de color, pero el año pasado mi prima está terminando de estudiar comunicación social y pudo hacer una entrevista con el nieto de Carlotto. Estela de Carlotto y con Ignacio Montoya. Y nada, tipo, ella primero quería saber porque ella está remetida con el tema de abuelos, si bien claramente no es parte de la organización, le encanta todo el tema. Y cuando lo conoció, o sea, lo que él decía, yo leí la entrevista que salió hace poco en una revista local, la verdad no me acuerdo el nombre. Y, ¿cómo se llama? Nada, lo que él decía era que, si bien, o sea, estaba buenísimo, había encontrado a su abuela, todo, era como difícil porque no es algo así de que vos encontrás a tu abuela, tipo, era como que te medio te estaban obligando a, ya está, hacerte familia. Y si bien el chico estaba súper agradecido todo, él también, o sea, no es que no quería tener problemas legales con los padres, porque Totalmente. descubrir que sos un nieto es tener problemas legales con tus papás también. Claro, mucha gente capaz que espera a que sus padres adoptivos, ponerle, mueran para empezar la búsqueda. Ahí mandé el grupo, bueno, Lucho, después que te lo mande José de última, de una nota que salió el año pasado, no, a principios de este año, de Infobae. Es un chico que se llama Agustín Larrea, que cuenta su historia, que es bastante alegre, como hijo de desaparecidos, pero él cuando nace lo adopta una familia de militares. Sí. Dice que a comparación a otras personas capaz, que él fue como criado con muchísimo amor, y que después de que me parece que los padres hayan muerto, la noticia la leí hace bastante, fue cuando empezó a buscar a sus abuelos. Sí. Y ahí aparece el nieto recuperado 118. 118, lo estoy viendo porque me lo compartió recién José. Es que claro, debe ser re difícil, porque ponele, te adoptan estos padres, que encima fueron militares, o sea, que están metidos como medio en la movida, más Ojo, allá no de todos que son sean militares, militares. No. Justo por eso, más que estén o no, pero bueno, si decís militar, después queda en vos entender si era uno o no. Ah, una cosa que me había olvidado. Dale, José, perdón, sí. No, nada, y que tipo debe ser re feo, porque capaz que dice, bueno, esta mujer me crió, me dio todo y demás, y capaz que, qué sé yo, en el contexto fue de otra forma. No se justifica, obviamente, pero entiendo a esos que deciden que esperan que se mueran sus papás adoptivos, sería yo conozco un caso en primera persona. A ver, en primera persona hace muy poco la conozco, pero es una tipa adoptada, más o menos temporalmente coincide con el periodo del proceso, de tener 40, 42, 41, y el padre era comisario, murió, y la madre obviamente nada, no sé si es una tipa que labura, digo, pero por lo pronto el padre era comisario. Y ella tiene un montón de dudas respecto de su origen, porque no lo sabe muy bien, y la única razón que la detiene al momento de ir a buscar sus orígenes, porque en realidad, a ver, más allá de la búsqueda de identidad, también es que económicamente es un refuerzo grande. Digo, que él, no sé cuánto es, digo, pero por ser dañado, por decirlo de alguna forma, por el Estado, son unos cuantos miles de pesos, creo. Sí. Y la verdad que a ella le interesa, no obviamente por la cuestión económica, porque no es alguien que necesite, pero sí obviamente por una cuestión de identidad. Y no lo hace porque la madre está viva. Y no lo hace porque la madre está viva, no lo hace porque en realidad ella te cuenta una vida realmente feliz. No sí, como este chico. Tal cual. Y te cuenta una vida feliz y te dice, yo me gustaría saberlo, pero la verdad es que no quiero que por saberlo mi vieja tenga problemas. Mi viejo no, porque ya eventualmente murió hace años, pero dice, mi vieja hasta acá, dice, vos como esposa de comisario estás hasta las manos. Porque obviamente vos lo que te preguntás en el momento en que adoptás un pibe es que sí, ¿de dónde viene? O sea, claro. Che, te viene tu esposo comisario con un pibe, che, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿de dónde sale?
Y también, entonces, convengamos que no como, sale de un repollo. claro, entras a un círculo de complicidad grande. También tenés, Sepa o no lo que está pasando, ¿no? a ver, también tenés no sé si alguna vez lo vieron, no sé si se cargó, ¿se cargó? Está negro. Está en negro, ya se cargará. Este muchacho es conocido, militante hoy kirchnerista, legislador, Sí, creo hay que... un montón de Este es re diputados o de gente conocido. haciendo política. Sí, Victoria Donda, por ejemplo, que las chicas Donda, la van a conocer. tal Yo cual. escuché toda la historia, sí, re fuerte la historia, Ujú. y escuché cuando lo hablaba en una reunión, en una entrevista en la mesa de Mirta. Y ella tenía una teoría súper kirchnerista, súper militante ahora y todo, pero vi un video, por ejemplo, de la hermana de ella que dice, mi papá también mató y asesinó. Ujú. Entonces, como ahí a partir de eso también tenés las dos caras. Sí, está bien, no se Total. justifica nada que venga de la dictadura y todo, pero la mina decía, sí, yo levanto el cartel que soy hija de desaparecidos y que mi hermana no sabe cuándo cumple años porque no sabe cuándo nació, pero también reconozco y sé que mi papá también mató gente. Totalmente. De hecho, en este caso, por ejemplo, Juan Cabandier, que es un tipo, ya te digo, hoy es conocido dentro de lo que es la estructura como de lo que es Frente de Todos, y ya lo era cuando era Frente para la Victoria. A ver, yo lo reconozco primero con la cara, ya lo vi muchas veces, digo, pero tiene esta particular mancha en la cara. Y el pibe, obviamente también desaparecido, apropiado ilegítimamente, lo que él cuenta, que siempre me pareció interesante, es, así como yo les cuento, que tengo una conocida que eventualmente dice que no quiere, por su infancia fue feliz, el tipo lo que te cuenta es que él siempre vivió en primera persona la discriminación de los padres, que él siempre notó que en realidad el trato de sus padres para con sus hermanos que son adoptivos, o en este caso, no adoptivos, perdón, los hermanos que sí son hijos biológicos, él dice que el trato de los padres para con los hermanos biológicos era muy diferente respecto del que tenían para con él. Y que nunca se sintió como parte de la familia que eventualmente lo había adoptado. De hecho, Cabandier, tengo entendido que es el apellido de los padres desaparecidos, ¿no? O sea, tenés un montón de experiencias y de... Yo coincido con un poco lo que decías, creo que vos eras Martina recién, o José, no sé quién de las dos lo dijo. A ver, a vos te restituyen, pero la restitución tiene es como un abanico de temas que uno por ahí no está teniendo en cuenta, que tiene que ver con, che, si yo quiero, si me interesa, aún si me interesa, me siento rápidamente parte de la familia. Convengamos que me crié 42, 43 años, eh, es casi una vida, chicos. 42, 43 es casi mitad de la vida en una familia X, y de golpe tengo que intentar como crear de vuelta los lazos con quien dice ser biológicamente mi familia. Es un lío. La realidad es que es un lío. O sea, necesario, porque de repente decís, che, esto forma parte de tu identidad, o sea, vos sos producto de esto biológicamente, pero también es verdad que es un lío y que se abre como un montón de excepcionalidades dentro de lo normal. Yo repito, no sé si uno se puede poner en la cabeza de un desaparecido, o de un nieto desaparecido, y decir, che, tuviste 40 años criado con fulanos y ahora estás como en presencia de una especie de dualidad de familia. ¿Qué haces? O sea, sonreís con cuál Es de lo los que dos. decía, es lo que decía Ignacio Montoya, tipo, dice, creo que era en el momento hace 5 años, que descubrí que, bueno, Estela es mi abuela. Hace 5 años y recién ahora estamos empezando a tener una buena relación sincera, o sea, lo que quiero decir, no la mediática, no la que tenés que sonreír para siempre, o sea, sí, siempre nos llevamos bien, pero no, éramos dos desconocidos, o sea, yo, Es que como sos un decís vos, yo desconocido. tengo 38, 40 años, y bueno, Aparte, lo que es una relación, más allá de que uno tenga o no relación con sus abuelos, tipo, son tus abuelos, son tu vieja desaparecida, o sea, no. Es que, Es como que caiga una persona así, te diga, hola, soy tu abuela, vayamos a merendar, tipo. ah, es que en Pero, realidad ahí entra todo lo que tiene que ver con lo que uno vivencia como persona. A ver, a mí me pasa, yo perdí a Mal. mi abuela hace poco tiempo. Cuando miro para atrás, a mi abuela digo, a ver, una pavada, ¿no? Digo, pero cuando ya no estaba, siendo la última de esa generación, la pregunta fue, che, ¿qué hacemos con todo esto que se muebles,
bla, 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 que son típicos de la casa de alguien. Y a mí me pasó que yo agarré 2 o 3 pavadas, y a mí me parece que yo agarré 2 imanes, literalmente 2 imanes, más un montón de cosas que yo quería. Y cuando me vinieron a agarrar 2 imanes, se quedaron así como, digo, mirá, ¿sabes lo que me pasa? Mi abuela vivía antes en Capital, hace como 10, 12 años vive en Quilmes ya. Vivía en Quilmes. Y cuando yo recuerdo mi paso por, no sé, las Pascuas las teníamos en la casa de mi abuela, todos. Entonces cuando yo recuerdo como mis visitas a Mataderos, que es donde vivía ahí en Capital, recuerdo entrar y ver los imanes. Y vos decís, ¿los imanes veías? Sí, los imanes veía. Y eventualmente tenía 10 años y me acuerdo esos 2 imanes, creo que los recuerdos más como añejos de mi abuela a nivel artefacto están en esos 2 imanes, en unos adornos de vidrio que si yo me pongo a pensarlo honestamente son horribles, pero al margen de que sean horribles, son los de mi abuela. Entonces, ¿qué agarré? 2 imanes y agarré 2 de los adornos que yo tengo como grabado en mi conciencia, que son los de vidrio. Eso es mi abuela. Estamos, o sea, más allá de la vivencia. Y vos decís, a ver, este tipo que de golpe le dicen, che, Estela de Carlotto es tu abuela, no tiene nada de esto. O sea, no tiene nada del recuerdo que implica haber dormido en lo de tu abuela, que tu abuela te cocine, a ver, pavadas como el adorno, que de repente ustedes por ahí tienen interiorizado cuando van a la casa de sus abuelas, que hay un olor a la comida particular, que te cuenta lo mismo, que sus abuelas también son tan grandes como la mía. Cuando se vuelven más grandes van a ver que hablan de lo mismo. Pero uno lo deja porque forma parte de eso, de ese lazo que vos creás con tu abuela, que este tipo a ver, que lo tiene que construir, pero que no lo va a poder construir tal como hubiese sido si hubiese vivido sus 38, 39, 40, cosas que perdió. Sí, es un tema complejo, pero bueno, no deja de ser cierto, también es importante que, o sea, que básicamente entiendas que por más que no tengas un lazo de abuelo, sos biológicamente y ADN sos eso. Estamos, digo, porque también te permite explicar, no sé si a ustedes les pasa, digo, pero a mí me pasa que a veces uno mira y decís, che, qué parecías que son algunas conductas que tengo yo, las de mi viejo. Y vas para arriba y decís, es como una especie de bajada de línea de ADN que tenés que ser así, al parecer. Y está bueno identificar esas cosas. Más allá de esto, que me parece que está bueno que lo hayan traído como al encuentro, me quedo con una cosa que dijiste vos, Marti, para que lo entendamos. El texto de Galante, que era el de Madres de Plaza de Mayo, que decía que originalmente las madres son apolíticas, lo que él dice es, hay otra parte del texto, que ahora justo me acordé mientras vos lo decías, lo que él dice es, originalmente, salvo excepciones, las madres de Plaza de Mayo no tienen experiencia en sindicalización. ¿Qué quiere decir? Como que en realidad no es que ellas han sido trabajadoras obreras que saben cómo organizarse y eventualmente lo hacen. Lo que él te dice es, las madres se organizan, bueno, con todo esto de la fase pública, yendo allá para acá, de manera espontánea, y lo que te terminan diciendo es, el objetivo es los hijos, ¿estamos? Y ahí es cuando vos dices, los hijos no tienen experiencia en sindicalización, no lo hacen desde una idea como de movimiento obrero, aunque sí, recupero lo que vos decís que me pareció re interesante, algunas de ellas han coqueteado en algún momento con la izquierda. Porque coincido con lo que vos decís. O sea, no digo que tu familia te condiciona a pensar ideológicamente algo. Pero si vos estás... A veces sí, pero lo cierto es que si vos tenés un entorno familiar en relación de alguna forma con la izquierda o con la militancia, por ahí eventualmente vos podrías haberte vuelto un militante. Eso, ahí te doy la razón. Repito, no es para todos. Yo tengo uno de mis mejores amigos, es un tipo militante de la izquierda, y los 2 padres son radicales. Digo, no es determinante. Pero sí lo que me parece fundamental, y que sí es verdad, es que nosotros estamos en un contexto actual donde vemos que madres y abuelas de Plaza de Mayo, más allá de sus diferencias, que repito lo que vos decís, son muy claras, sobre todo de formas,
Eve Bonafini es muy hostil, Eve Bonafini es muy despectiva hablando, Eve Bonafini es la que te puede decir volteemos a Macri, porque es neoliberal, y Estela Carlotto es una tipa que te puede rechazar a Macri, pero se sienta a hablar con Macri. Y son formas. Son formas, o sea... Son formas diferentes. Es un poco más Una diplomático. Sí. Una cosa que me acordé, que no sé las chicas si se acuerdan, pero cuando fuimos a la marcha, que parece que fue hace como 25 años, pero la de 8M de este año, justo nosotros tuvimos una situación que había muchísima gente y justo le arrebataron el celular a Oli. Y estábamos todos ahí. Y bueno, nada, en esta... Sí, se lo robaron. Sí. Oli, no sé si estás... Perdón por recordar el nuevo momento. Bueno, pero justo en ese momento estaba hablando Eve Bonafini. Y vos decís, sí, está bien, se entiende que uno, el feminismo y eso, pero tiene tanto que ver. Es tan habiendo tantas chicas que militan, o sea, es tan necesario que justo Eve Bonafini, sabiendo todo el antecedente que tiene, la relación con la política que tiene, es necesario que... Me pasa que Eve Bonafini es un ícono. O sea... No. Sí, pero me mezclas el feminismo. Hay un montón de casos, hay un montón de mujeres referentes para la parte feminista un poco más importantes que Eve Bonafini. Sí. A eso voy. Sí, que me está mezclando el feminismo directamente con política porque... Bueno, es que lo que pasa es que para muchos el feminismo es política. Tal cual. Sí, lo es, pero no es partidario. Exactamente. No es bueno, exacto. No es, para vos no es partidario, porque yo me acuerdo de estar sentada en el subte y tener a todas pibas de la cámpora, con la remera de la cámpora, que iban desde la cámpora, juntas. Sí, no importa eso, pero yo estaba tipo, ay, es mi primera marcha, felicidad, amistad, ¿viste? Tipo, re ingenua. Sí. Y cuando llegué ahí fue como tipo... claro, resectorizado. Bueno, pero digamos atrás de la marcha marxista feminista. Bueno, lo que vos decís, porque coincido, a ver, con tu mismo razonamiento lo podríamos aplicar a derechos humanos. El feminismo no debería ser sectorizado, no debería ser partidario. Político coincido con José, o sea, todo es político. Digo, pero no debería ser partidario porque en realidad todo grupo, a ver, todas las mujeres de todos los colores políticos deberían estar pensando lo mismo. A nivel de derechos humanos lo mismo, y coincido con vos, Eve Bonafini por ahí no tenía mucho que hacer en el día de algo que fuese como de corte feminista, pero sí es verdad, y esto me parece que no lo vamos a poder comprender ahora, pero por ahí mucho más adelante en el año lo podemos llegar a volver a traer. Cuando uno analiza Madres de Plaza de Mayo como en continuidad, uno comprende por qué se volvieron partidarios. Porque en 1977 son clandestinos, obviamente, o sea, están ahí, existen procesos, punto. En 1983, para entender un poco lo de 1983, uno tiene que pensar, no lo saben todavía, pero por lo menos prestar atención a todo lo que es ley de punto final, ley de obediencia de vida, entender qué es lo que hizo Alfonsín y darse cuenta que por más que haya tenido buenas intenciones, Alfonsín no llegó a buen puerto con cuestiones de derechos humanos. ¿Por qué no se lo dejaron? Entonces, si uno mira los casi 6 años del gobierno de Alfonsín, te encontrás que Madre de Plaza de Mayo no tuvieron resueltas sus necesidades durante la gestión de Alfonsín. Menem, olvídate, tapate los ojos, y los derechos humanos me pasaron como por acá. De la Rúa, 1999-2001, a ver, De la Rúa tiene muy cerca de él a una mujer que se llama, por ahí lo ubican, Fernández Meijide, que es una tipa que le desaparecieron 2 de sus hijos. El problema de la Rúa no es que no quiera gestionar en tema de derechos humanos. El problema de la Rúa es que tiene un problema mucho más fuerte. A la Rúa está estallando la crisis del 2001. La verdad es que entre que se te mueran miles de tipos de hambre y legislar en favor de tipos que probablemente ya están muertos, a ver, es obvio que te vas a... Salvando las distancias, y eso que ustedes saben que yo estoy de acuerdo, hoy no te vas a poner a debatir sobre el aborto. Todo bien, ¿eh? Deberías, pero hay otras cosas un poco más urgentes, coincido con lo que vos decís, pero esto es aún más profundizado. En un 2001, la verdad que esperar o exigirle a De la Rúa que sancione cosas de derechos humanos por tipos que probablemente hayan muerto hace 30 años,
Y Cuando sabiendo vos que te tenías estás muriendo pibes, ahora. claro, cuando vos tenés pibes desnutridísimos en el interior, es como irreal. Entonces, de la Rúa no lo quiero salvar porque me parece un imbécil, digo, pero la verdad que es como una especie de paréntesis, como, bueno, a este no se le puede pedir demasiado. Y cuando vos ves eso, entre que te das vuelta, estás en el 2003, y 2003 es Néstor. Entonces, Sí, sí, ¿por qué me total. importa a ustedes vean esto? Si vos ves que 2003 por primera vez desde 1977, en el 2003 por primera vez hay un gobierno que más o menos le presta atención a lo que quieren las madres, decís, tiene sentido que en este momento se hayan vuelto un poco más politizadas, pero porque en el fondo es la primera vez que lo hacen. O sea, es la primera vez que un Es como gobierno les cuando presta yo te decía atención. que era obvio los trabajadores quieran al peronismo en su momento, porque fue el único que les dio bola después de años, Tal tipo cual. en su primer peronismo. Yo te lo decía, ahora entiendo todo, tipo, me cierra qué pasó, tipo, porque uno siempre ¿Por dice, qué? ah, bueno, pero claro, Sí, exacto, sí, sí, sí. tipo, se queda con lo Coincido. superficial, pero si vos vas al punto, Es que ¿entendés? coincido, el mismo razonamiento uno podría decir acá, o sea, Madre se ha vuelto un organismo kirchnerista, porque es por primera vez después de muchos años que tenés un movimiento político que les presta la debida atención. A ver, uno podría criticar igual, paso siguiente, todas las diferentes funciones que después Madres de Plaza de Mayo como organización ha comenzado a tener durante el kirchnerismo. Desde, un poco lo hablábamos, desde, por ejemplo, no sé, las viviendas sociales. No tiene por qué dedicarse a crear viviendas sociales. Desde la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Vos decís, ¿por qué? O sea, porque ahí es como, ahí es cuando uno se da cuenta que lo que ha hecho Madres es diversificar sus objetivos y ahí es cuando uno podría llegar a criticarla. Porque en realidad deberían centrarse en seguir buscando el paradero o en el caso de abuelas, seguir buscando a los nietos y bla, 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 bla. Vamos. Pero está bueno lo que trajiste, Martí. A ver, Gracias. y me parece que la idea era como que ustedes vean que originalmente la Madres como organización es apolítico, más allá de que con el paso del tiempo se haya vuelto político y, perdón, se haya vuelto partidario y se haya por ahí nucleado a un kirchnerismo que le dio los fondos para buscar lo que querían y, ¿por qué no? Recupero lo que vos decís, se haya como, no quiero decir colgado porque suena horrible, pero como que se haya hecho eco de un montón de reclamos, como por ejemplo el feminismo, que coincido con vos, decís, ¿por qué Eve Bonafini tendría que haber una marcha feminista cuando puede haber un montón de otras mujeres eh, por ahí más relevante para el caso feminista que Eve Bonafini? Aunque, qué sé yo, podemos discutirlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Llegaron todos a eso? Ujú. Bien, lo único que me importa es lo siguiente, ¿por qué no vamos? Yo pensé hacer Malvinas hoy y nada, no fuimos. A ver, a mí me importaba lo siguiente, para aquel que está como perdido. Nosotros vimos todo lo que era, bueno, proceso, primera oleada neoliberal, Martínez de Oz, esos 5 años para ver cómo se modifica la estructura económica argentina. Utilizamos Martínez de Oz para demostrar cómo, de alguna forma, las políticas financieras que él implementa sirven para generar como cierto consenso. Yo siempre les dije que muchos de esos mecanismos financieros en realidad aplican, eh, aplican a todo el trabajador que por ahí fue indemnizado y que utiliza esa plata para jugar con esa bicicleta financiera. Y sabemos que ese primer consenso de la dictadura se termina ahí en el 80-81 en función eh, del límite de ese modelo de 5 años de Martínez de Oz. Cuando uno empieza a encontrar el límite, nosotros decíamos que ahí empieza a escuchar un montón de voces de reclamos, dentro de los cuales Madres era una de ellas, que había surgido en el 77, pero progresivamente va creciendo, y ya laburamos con Madres y vimos qué son. Y también es justo, por ejemplo, hablar de, no sé, movimientos, reorganizaciones del movimiento sindical, una CGT que empieza de vuelta progresivamente como a organizarse y armarse, que empieza a organizar paros, muy poquitos, pero por lo pronto, si uno compara esa situación frente a la CGT del 76, están a años luz. Y en ese contexto, cuando uno empieza a ver como la crisis de legitimidad fuerte que empieza a ver, en este caso, en el proceso de reorganización nacional,
es que uno entroncaba con Malvinas. ¿Por qué? ¿Por qué entroncábamos con Malvinas? ¿Cómo la pregunta? Porque en ese contexto de enorme aumento de movilizaciones y de deslegitimidad, uno entronca Malvinas. Siempre estamos 80-81, Malvinas 82. Porque era lo que decíamos, que si hubieran ganado, hubiera sido un golazo medio para Claro. para los dirigentes de la dictadura. Para Claro. los dirigentes, estamos de Sí, acuerdo. que hubiesen capaz estado aguantando un poquito más de tiempo. Hubiesen, perdón, Hubiesen aguantado un poquito más de tiempo. por ahí hubiesen aguantado un poquito más de tiempo. Yo solamente los dejo con esto. Los movimientos nuevos por el exponente que estaba volviendo a aparecer. Esto es re feo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, sí se escuchaba bastante. Bondi feo. igual. Bien, a ver, los dejo, no sé si se ve o no se ve. ¿Sí? A ver, Sí, se ve. los dejo con esto y después de última, en esta semana, ¿cuándo entrenan? Ah, no, tienen proyectos, por ahí mañana en vez de proyectos, ¿tenían que leer evolucionismo? No, le tenemos que dar bola a la monografía, así que no vamos a leer nada. Bien, está bien. Mañana hacemos algo por o hacemos de citas, pero evolucionismo lo tienen que leer para el viernes. Bien, pero lo dejamos como, lo ideal sería poder terminar esta primera parte antes de vacaciones con proceso de arribado. Los dejo con esto que iba a ser con lo que iba a abrir la clase. La idea de Malvinas es recuperar como la legitimidad de ese proceso muy desgastado frente a las masas argentinas. La idea es apelar al nacionalismo. Este es el famoso, Galtieri es quien gobierna, es la cabeza del gobierno de la Junta para el contexto de la dictadura, y acá tenemos como uno de sus más famosos discursos, lamentables pero famosos, para después meternos en lo que es Malvinas y poder como problematizarlo un poquito más. Dice el muchacho. ¿Se escucha? Reunidos, obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Miren la cantidad de gente que hay en Plaza de Mayo. Y en esto tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. Porque queda un minuto. Pregunta, ¿qué es lo que ven en ese discurso? Que es represivo. Social. ¿Es represivo? No, para mí tenía mucho apoyo social. Mucho. A ver, ¿a qué está apelando? Puede ser que sea claro para que le llegue y para que lo puedan entender todo. Es claro porque Galtieri tampoco puede dar, no puede dar como discursos muy sofisticados. Convengamos que Galtieri es un tipo simple. Al margen de... Apela al de que- nacionalismo. apela al nacionalismo. A ver, si vos mirás esto, estamos hablando de un discurso
en contexto de peor legitimidad del proceso. Si uno mira banderas argentinas hasta el mango Plaza de Mayo, chicos. A ver, Malvinas solamente tiene sentido si nosotros comprendemos que ellos vienen perdiendo legitimidad fuerte desde durante el 80, 81 y para el 82 están complicados. En ese contexto es cuando se activa lo de Malvinas como objetivo, básicamente, apelando constantemente a la búsqueda de esa legitimidad perdida. No tenemos mucho más para hacer porque no nos queda tiempo. Seguimos con Malvinas después. Mañana traemos citas textuales y cosas de monografía. ¿Estamos? Digo, no lean lo evolucionista.